verso 5 y el verso 6. Luego leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Tito 3, 5 y verso 6. ¿Listos? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lean todos conmigo: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Leíamos en carta de Pablo a Tito 3:5. Les invito a leer en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3. Vamos a leer hasta el verso número 8 la palabra del Señor. ¿Estamos ya en el pasaje? Listo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta tarde, hermanos. No sé si alguien me escuchó. Vamos a orar para que Dios nos hable. Necesitamos oír la voz de Dios, que la palabra llegue a nuestra vida. Y vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu en el hombre. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, oh Jesús, nosotros oramos en tu nombre. Te pido, Dios, que en esta hora tú nos ayudes, que la palabra llegue a nuestros corazones. Que tú, Señor, me ayudes, me uses, la gloria sea para ti. Porque necesitamos cada día, oh Dios, sentirte en nuestras vidas. Que tú nos llenes con tu palabra, Jesús. Toma mis labios, mi mente, oh Dios, ordena mis pensamientos en esta tarde para predicar la palabra, oh Dios, en tu nombre, te lo ruego, Jesús. Amén, sí. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y amigos. Quiero tomar este tema, hermanos, con la ayuda del Señor, para hablar acerca de lo que es esa vida nueva en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de una doctrina que es fundamental en la salvación. No podemos, hermanos, alcanzar la salvación si Cristo no hace esa obra en nosotros. Y hay palabras que nosotros leemos en la Biblia y hay detalles en esas palabras o en esos textos que a veces nosotros pasamos por alto. Cuando la Biblia nos habla acerca de la regeneración, nos está hablando entonces el escritor de una palabra que quizás nosotros no conocemos, pero la palabra que nosotros podemos tomar de los diccionarios para regeneración es palingenesia. Y la palabra palingenesia la podemos dividir en dos partes. La palabra palín se traduce en nuevo. Genesia es comienzo, es el génesis, es el comienzo de las cosas.
De hecho, el primer libro que nosotros tenemos en la Biblia se llama así, se llama Génesis, porque precisamente se traduce en comienzo. Y yo sé que ustedes en esta tarde me pueden ayudar en este tema. Hay hermanos que le ayudan a uno a predicar. En una iglesia hay un hermano que cuando uno predica siempre grita, predícalo. Y uno se siente inspirado por esas palabras. Y yo quiero que ustedes me ayuden, porque aquí hay amigos y gracias por ellos, pero qué importante que también estén los hermanos aquí. Y le voy a decir en el nombre del Señor algo. Ninguno de los que estamos aquí, así sean pastores, con el permiso del hermano Jairo, a quien admiro, y los servidores, los líderes, quiero decirles que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de cambiar la vida de una persona. Ninguno. El único que puede cambiar la vida de las personas es Cristo el Señor. Y lo hace por medio de la palabra. Lo hace por medio de la palabra. Nosotros en nuestros cultos tenemos himnos muy bonitos. Y hay una liturgia que a veces, hermanos, se los confieso, no sé si nosotros hemos entendido la manera de hacerlo. Es decir, la manera de hacer el culto. Porque yo he visto en muchos lugares que la gente se puede quedar en alabanza hasta 2 horas. Pero no he visto que la iglesia se quede después de un mensaje 2 horas en oración. Y que puedan decir, estamos en avivamiento. Entonces parece que nosotros hemos medido el avivamiento como no es. Y vamos a la Biblia y nos damos cuenta que el Señor, para salvar a los pecadores, les predicó el mensaje, el evangelio, la palabra que puede cambiar la vida de las personas. Y por eso he tomado el texto que Pablo le escribe a Tito en su carta, a este amado hombre de Dios, a este joven ministro, y que necesitaba algunas instrucciones del maestro de Pablo, porque Pablo para mí es un maestro. No sé si para usted el apóstol Pablo es un maestro, pero por todo lo que leemos, fue un hombre con una gran capacidad de enseñar la palabra. Y le escribe diciéndole que Cristo es el que hace la obra y que Cristo a nosotros nos regeneró, nos cambió. Amén. Y nos cambió por la palabra. Pero escúcheme, hermanos, en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, se ha dicho mucho acerca de Nicodemo, pero mire, yo veo, hermanos, en este hombre una virtud enorme. Nicodemo, para ubicarnos en el contexto de la Biblia, Nicodemo era un maestro. No hay amén, pero Nicodemo era un maestro, un hombre que enseñaba la ley. La Biblia me dice que era un principal de la sinagoga. Y yo estaba mirando un poco sobre esto y se dice que en una sinagoga habían varios maestros, pero el principal dirigía ese grupo de maestros. Lo que me da a entender la Biblia es que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un maestro. Ahora, que digan que fue a Jesús de noche porque no quería que de pronto aquellos que le escuchaban enseñar la ley se llenaran de prejuicios por el hecho de que él estaba visitando a Jesús. Bueno, lo que digan no es tan importante para mí. Se me hace más importante la conversación que tiene con Jesús. Y yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos y amigos, en esta reunión está Cristo. Y para mí, yo sé que para ustedes Cristo es el maestro más grande que ha pisado esta tierra. Como Él no hay otro, y Él nos enseña. Y Él enseña a los amigos cómo alcanzar la salvación. ¿Cómo llega Nicodemo? La Biblia dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, siendo Nicodemo maestro, reconoce que Jesús es que, hermanos, es un maestro. ¿Por qué Nicodemo sabe que Jesús es un maestro? Si otros que también eran maestros no tenían el mismo concepto de Jesús que tenía Nicodemo. Si usted ha leído la Biblia, algunos señalaban a Jesús simplemente como un hombre común y corriente. Y otros, cuando Jesús hablaba acerca de la libertad, le dijeron a Jesús de frente, nosotros tenemos un padre que es Abraham y nosotros no venimos de fornicación. Le están diciendo a Cristo, escúcheme, le están diciendo a Cristo, usted viene de un matrimonio que todavía está en duda. Usted viene de una relación y posiblemente usted, Jesús, viene de fornicación. Y nosotros no venimos de fornicación.
Lo que me da a entender la Biblia es que esos que hablaron con Jesús ni siquiera, hermanos, sabían todavía quién era Jesús. Y cuando uno no sabe quién es Jesús, está perdido. Pero cuando sabemos que Jesús es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que no hay otro como Él, y que estamos en Él, y que estamos en la verdad, tenemos la salvación y la vida eterna. Nicodemo se baja y de una vez le dice: maestro, maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que has venido de Dios y que eres maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Él simplemente no está frente a un hombre llamado el carpintero de Nazaret. Se creía que su padre era José, que su madre sí, María, y que sus hermanas y hermanos estaban por allí. No, él reconoce que Jesús es un verdadero maestro. Y le pregunta: ¿qué tiene que hacer él para alcanzar lo que muchos amigos necesitan hoy? ¿Qué tiene que hacer para alcanzar la salvación? Y quiero decirles, amados hermanos y amigos, que el proceso para alcanzar la salvación es el mismo. Este proceso no cambia. Usted y yo, hermanos, tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Tenemos salvación porque escuchamos la enseñanza y entramos por la puerta del nuevo nacimiento. Y sin esa puerta del nuevo nacimiento no hay salvación. No hay amén, pero no hay salvación. El que no nace de nuevo, ¿qué dice el Señor Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si usted y yo tenemos la esperanza de un día estar con Cristo en la patria celestial, es porque Dios hizo la obra en nosotros y hoy sí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si somos nuevas criaturas. Y Jesús le plantea a Nicodemo el nuevo nacimiento. Y escúchenme, amigos, ustedes que han venido. A veces las personas, los amigos, sienten que no pueden dejar el pecado. Quizás nosotros sentimos lo mismo y pensamos como ellos. Y yo recuerdo, yo no sé si usted recuerda el día que llegó por primera vez a la iglesia, a un culto, pero yo recuerdo muy bien. Y cuando estuve en la escuela dominical y al terminar la enseñanza, un muchacho se me acercó, muy joven, y me preguntó: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Raúl. Y uno viene con prejuicios y uno viene casi armado a ver qué es lo que le van a preguntar a uno. Y entonces yo le contesté casi como con brusquedad y le dije: me llamo Raúl. Y casi: ¿por qué? ¿Qué te interesa? Pero él entonces me hace una pregunta con humildad y me preguntó: ¿entendió la enseñanza? ¿Entendió? ¿Va a volver? Y yo le dije: no, yo quiero saber usted cuánto lleva aquí. Y él me dijo: yo estoy hace 4 años en la iglesia. Y yo le dije: por Dios, usted 4 años metido aquí. ¿Y cómo ha soportado 4 años aquí? Porque yo no entendía. Pero ahora que estoy en la iglesia, sé que es estar en la iglesia. Y para mí y para ustedes es bueno estar en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Para cuántos es bueno estar en la iglesia? ¿Quién le da una alabanza al Señor? Pero le dije: pero usted, ¿cómo lleva 4 años aquí? ¿Cómo usted no vive en maldad y en pecado? Y me dijo: es que lo que el hombre no entiende, pues ¿cómo lo va a vivir? Usted tiene primero que entender la obra de Cristo para entender bien en profundidad que Cristo es capaz de cambiar las personas y hacerlas nuevas criaturas. Comencé a leer la Biblia y quiero compartir con ustedes algo. Cuando uno lee la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, ¿cuántos han leído Romanos capítulo 8? El que no ha leído Romanos 8 no ha leído la Biblia. No hay amén. El que no ha leído Romanos 8 no ha leído la Biblia. Pero ¿cómo dice el apóstol Pablo en esta carta y en ese capítulo tan lindo? Y alguien dijo: si nosotros pensáramos en una corona, la piedra más preciosa que lleva la carta, si comparamos la carta con una corona de una reina, la piedra más preciosa que lleva la carta es el capítulo 8. Porque ¿qué pasaje es ese el que leemos en Romanos 8? Pero ¿cómo comienza? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo andar en el Espíritu, amigo que ha venido en esta tarde? ¿Cómo andar en el Espíritu? ¿Cómo dejar el mundo de maldad? ¿Cómo dejar el pecado? Y yo quiero, hermanos, que miremos algo en este pasaje de Romanos. Porque si Dios
ha hecho la obra en usted y en mí, ¿cuántos creemos que Dios la puede hacer también en esta tarde en la vida de muchos de nuestros amigos? Sea joven, ¿cuántos creemos que Dios puede cambiar la vida de un joven? Y no se necesita un anciano, que el mundo ya lo esté por allá arrinconando por sus años. No, Dios tiene la capacidad de cambiar una joven, una niña y un muchacho en esta tarde, porque la palabra de Dios, esta palabra que nosotros tenemos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y quién dice amén en esta tarde? Porque la palabra es viva y es eficaz y es poderosa, y por la palabra usted y yo estamos aquí dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y tomando esas palabras de Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y a cuantos la ley, la obra del Espíritu nos ha librado, hermanos, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y escúcheme y llénese de alegría en esta tarde. A usted y a mí nos espera una tumba, o nos esperan que nos cremen, o no, hermanos, a ver. Pero tranquilos, aunque nos espera una tumba, y aunque el testimonio del pecado de Adán lo vemos en la aldea más pequeña, porque hay un cementerio como testimonio de que el pecado trajo la muerte, también usted y yo tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no estén muertos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados, y nos iremos con Cristo en la gloria para estar con Él allá en las bodas del Cordero. ¿Y cuántos tenemos esa esperanza? Porque una ley nos ha hecho libres. ¿Quién dice amén? Una ley nos ha hecho libres, y es la ley del Espíritu. ¿Quién dice amén? Una ley nos ha hecho libres. Y el apóstol Pablo, hermano, cita la ley mosaica. Y le voy a decir algo. Y el hermano Jairo fue el maestro mío, y le aprendí tantas cosas. Y mire, cuando Pablo habla de la ley, ¿cuántos creemos que la ley de Moisés dada en el monte del Sinaí es buena, es santa? Ah, no hay amén, no es buena y no es santa. Sí, es buena y es santa. Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo y verso 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Escúchenme, hermanos, la debilidad no era de la ley. La ley que fue dada ya, como dije, en el monte del Sinaí, la debilidad no era de la ley. La debilidad era del hombre en su naturaleza, que, hermanos, pecaminosa. Así que, hermanos, Pablo está diciendo que se hizo imposible para la ley cambiar al hombre en el estado de pecado. Pero vino otra ley, hermanos. ¿Quién dice amén en esa tarde? Vino una ley que no es la ley, hermanos, que se le dio al pueblo de Israel. Usted y yo estamos en una nueva ley, y es la ley del Espíritu, no escrita en tablas de piedra. No, hermanos, es una ley que se escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones, y por eso hoy estamos libres en Cristo Jesús por la ley del Espíritu, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que, hermanos, y todas son que, dígalo, son hechas nuevas. Y esto es tan lindo para usted y para mí, que debemos de estar muy felices en esta tarde por esa obra de Cristo en la vida de cada uno. Por eso, amable amigo, escúcheme en esta tarde. No ponga la confianza en el hombre, no ponga la confianza en las religiones, ponga la confianza en Cristo y en la obra que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, y ponga la confianza en la palabra que se predica para que ustedes alcancen la salvación. ¿Sabe qué le dice Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías? Le habla acerca del nuevo pacto que iba a escribir en sus mentes. ¿Han leído, no, hermanos? Bueno, no han leído, y vale la pena leer en esta tarde ese pasaje. Cuando leemos Jeremías capítulo número 31, el escritor entonces habla acerca de
de ese nuevo pacto que Dios quiere hacer con Israel. Y nosotros, hermanos, no somos el Israel espiritual como algunos dicen. Nosotros somos la iglesia de Cristo el Señor. ¿Quién dice amén? Somos la iglesia de Cristo. Y Dios por medio del profeta le dice a Israel, mire qué palabra tan bonita. 31 dice la Biblia: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué dice el verso número 32? No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Y el verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con ellos, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No hay amén, pero qué palabra tan bonita. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Para Israel esto sigue en pie, hermanos. Pero quiero decirles que en la ley nueva del Espíritu, Dios, hermanos, abrió la salvación no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y por eso leemos en Romanos: no me avergüenzo, y yo no sé si alguien lo puede gritar, no me avergüenzo de qué, hermanos, a ver, grítelo. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y sabe por qué vivimos? Porque estamos en la ley del Espíritu. Usted y yo sí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para andar una vida como a Dios le agrada. Amén. Y espero que sigamos motivados en el amén, en lo que voy a decir. Yo no sé si ustedes creen que hay gente bautizada que necesita andar en el Espíritu y que necesitan vivir en el Espíritu, ¿o no? Porque a veces, hermanos, creemos. Y hoy estábamos doctrinando un muchacho que fue servidor en la Iglesia Católica Romana. Y yo me dijo: vengo de ser un líder de allá. Comenzamos a explicarle y yo le decía: mira, tú no te salvas porque llegas simplemente al bautismo. Tú te salvas si entiendes lo que es la obra de Cristo y si eres una nueva persona en Cristo. A las aguas no llegamos para ser nuevas criaturas. A las aguas llegamos porque ya somos, ¿qué, hermano? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y somos bautizados porque ese hombre muere al pecado y ahora vive para Cristo, que hizo la obra en él. Pero, amados hermanos, y esto tomémoslo para nosotros en esta tarde. El apóstol Pablo a los Gálatas le habla acerca de la obra del Espíritu. Y al apóstol le llama la atención que ellos, habiendo empezado en qué, hermanos, en el Espíritu, quien dice amén, habiendo empezado en el Espíritu, ahora quieren terminar en qué, hermano, en la carne. ¿No será que nos está pasando igual a nosotros? No hay amén, hay poder en el Señor, pero ¿cuántos creemos que hay que abrir los ojos hoy y hay que prestar atención a la enseñanza? Porque yo veo mucha gente que empezó bien, pero está terminando mal. Empezaron en el Espíritu y están terminando en las obras de la carne. Pero en esta tarde, ¿cuánto nos comprometemos con el Señor para seguir viviendo en el Espíritu, para seguir andando en el Espíritu y para seguir viviendo siempre en la obra del Espíritu Santo? No nos volvamos religiosos. Que dice amén, no nos volvamos religiosos, hermanos. Seamos siempre cristianos, seguidores de Cristo y viviendo en el Espíritu. Y sabe que hay algo que yo quiero, hermanos, leer con mucha atención para ustedes, amados hermanos, y quisiera leer ese pasaje y vamos a ayudarle a los amigos,
Porque es que las obras de la carne se han manifestado de una manera impresionante. Pero créanme, hermanos, que aunque usted y yo llevamos la naturaleza todavía, la naturaleza caída, aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa, Cristo nos ha dado poder para vencer esta naturaleza. Y estamos en capacidad de vivir en el Espíritu. Y usted, amigo, está en capacidad, si recibe a Cristo, de vivir en el Espíritu. Pero hay algo que quiero leer con ustedes en Romanos capítulo número 1. Quisiera leerlo en esta tarde y que Dios nos ayude. Tantas cosas que vienen pasando estos días, tanta defensa que hay del pecado, pero usted y yo seguimos siendo mensajeros de la salvación en Cristo Jesús y seguimos condenando las obras del pecado. Ese amén debe ser fuerte. ¿Cuántos condenamos las obras de maldad en este mundo? Y Pablo les enseña algo que yo quiero leer con ustedes. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Qué más dice la Biblia? Cometiendo hechos que, hermanos, hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo no sé si a usted le preocupa lo que el mundo quiere hacer, pero amados hermanos, tome esto como una señal de que la venida de Cristo sí está a las puertas, hermanos. Una madre llorando estos días, que fue al culto, llorando, dijo: yo traía a mi niña hace tantos años al culto, yo venía, endurecí mi corazón, me aparté de la iglesia, no volví a los cultos, y ahora mi niña no sé qué es, llorando decía: yo no sé mi niña qué es hoy, la única hija que tengo, pero mi niña se desvió y ahora ella dice que es un muchacho, y eso me duele, pastor. Pero amados hermanos, eso está pasando. Pero ¿cuántos creemos que hay una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo para seguir predicando que en Cristo hay cambio y hay salvación? ¿Cuántos todavía creemos que Cristo cambia y salva? ¿Cuántos creemos que Cristo cambia la naturaleza de ese hombre y le da la capacidad de vivir una vida santa? Oh, amados, y mire lo que dice la Biblia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Y qué más dice la Biblia? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero escúcheme, voy a leer este verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice la palabra, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y yo estaba, hermanos, tomando la palabra complacer, y la palabra complacer viene del griego sunudukeo, y esa palabra griega sunudukeo significa estar de acuerdo con, consentir en, entenderse con. Es decir, que nosotros estamos corriendo un riesgo si no andamos en el espíritu de entendernos con, de consentir en y de estar de acuerdo con. Pero escúcheme, hermano, usted y yo no podemos jamás estar de acuerdo con el pecado. Necesito un amén. No podemos estar de acuerdo con el pecado. No podemos consentir en el pecado, y no podemos entendernos con aquellos que viven en el pecado. Dios a usted y a mí nos escogió para ser un pueblo diferente, y aunque nos ven en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Usted y yo somos un pueblo que Dios escogió para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable.
¿Será que ya estamos de acuerdo? ¿Será que ya consentimos? ¿Será que ya estamos con aquellos y nos complacemos con esos que practican el pecado y nosotros no nos sentimos condenados porque no los practicamos, pero consentimos y hasta nos gozamos de lo que ellos practican? Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y no me diga que no, pero ¿qué es lo que pasa en una telenovela? ¿Y qué vemos? Se acabó el amén, esto se puso serio. Amados hermanos, ¿acaso no estamos frente a las pantallas consintiendo y entendiendo las cosas que Dios aborrece? Oh hermanos, hay poder en el nombre del Señor. La santidad no termina cuando salimos de esta puerta. La santidad es aquí, en la casa, en el negocio, en el colegio. Porque sin santidad, que dice la Biblia, nadie, que hermano, nadie verá al Señor. Qué bueno que la gente vea en usted la obra del Espíritu y que cuando lo escuchen predicar le crean, porque usted no solo habla en el Espíritu, sino que también vive en el Espíritu del Señor Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor en esta tarde. No quiero mencionar esto que dice Pablo para condenar a un amigo. No, estamos aquí para predicar la palabra y que ellos sean salvos. Pero hay algo que me llama la atención. A veces nosotros, pecados sí, y a veces nosotros estamos señalando, pero saben hermanos, cuando uno toma las dos raíces principales en el asunto del pecado y tomamos la palabra martema y la palabra parábasis, entonces nosotros entendemos que esto es una obra que hay que comprenderla bien. Y que a veces, aunque usted no sea fornicario, aunque no sea un borracho, aunque no sea un homicida, aunque no sea un adúltero, estamos hermanos errando el blanco. La palabra martema significa errar el blanco y la palabra parábasis significa traspasar la línea prohibida. Y a veces nosotros aquí corremos el riesgo de traspasar la línea, pero Dios en esta tarde quiere ayudarnos para que andemos en el Espíritu y para que vivamos en el Espíritu y prediquemos en el Espíritu y cantemos en el Espíritu y prediquemos en el Espíritu, para que se manifieste la unción del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Y saben hermanos, a veces nosotros podemos evaluar tantas cosas, evaluamos y calificamos a los hermanos. Ah, predicó bonito, es un hombre de Dios. Ah, cantó hermoso, es un hombre de Dios. Y los que no cantan y no predican. Y saben hermanos, a veces has hablado en lengua, tienes que confirmarla. Y sabes hermano, yo veo en la carta de Pablo a los Gálatas que es ser cristiano. No hay amén. ¿Usted lo ha leído o no? Pastor, ¿dónde? Le voy a decir. Ahora pues, no podemos satisfacer las obras de qué. Y manifiestas son, y no quiero ahora quedarme ahí. Solo quiero decirles, más el fruto del Espíritu. ¿Quién dice amén? Más el fruto del Espíritu. Ayúdeme, ¿no es que hermano? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dígalo bien fuerte, contra tales cosas, que no vengan a acusarnos. Si usted y yo vivimos en el Espíritu y tenemos el fruto del Espíritu, que nadie nos acuse, porque somos esos hombres de Dios y somos esas mujeres de Dios. ¿Y quien dice amén? Que tú no predicas, que tú no hablas en lengua, pero tienes el fruto. Oh, quien dice amén, pero tienes. Y hay personas que aunque no se manifiestan en nuestras congregaciones, tienen el fruto del Espíritu. Déjelo quieto. Contra tales cosas, que hermano, no hay ley. Pero si yo podemos predicar y cantar, y si no tenemos el fruto del Espíritu, de nada nos sirve. Pero en esta tarde yo quiero que todos tengamos el fruto del Espíritu Santo.
Oh, dale ese aplauso al Señor. Necesitamos andar y necesitamos tener el fruto del Espíritu Santo. Y amable amigo, esto no es religión, esto es poder de Dios para que usted tenga el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe que nos dedicamos tiempo a mejorar tantas cosas, pero no a poner en orden nuestra vida cristiana? Y yo quiero terminar con un pasaje que Pablo dice. Pablo tenía entonces, antes de conocer a Cristo, tenía el concepto de muchos: Jesús, un hombre común y corriente. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y si no le conocemos así, que tampoco este mundo nos conozca a nosotros en la carne. Que este mundo conozca que hay una iglesia que vive es en el Espíritu de Cristo Jesús. Y Pablo le dice a los Corintios, segunda carta, hermanos: y este hombre que si conoció a Cristo en la carne, si para él Cristo era un hombre común y corriente en lo que había escuchado, él entonces ahora tiene el valor de decir: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hermanos, Cristo no es simplemente un hombre. Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Alguien dice amén o no, hermano? Amén. Porque para algunos Cristo es un hombre y hablan del hombre más perfecto, pero para mí, hermano, Dios se hizo hombre, sí. Vino y murió, sí, señores. Fue sepultado, sí, pero resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y Cristo para usted y para mí no es un hombre común y corriente. Cristo es Dios sobre todas las cosas, y a Él le damos la gloria y la alabanza, porque Cristo para nosotros sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay un Dios tan grande, tan poderoso como nuestro Salvador. No lo hay, no lo hay. Y dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, que hermano, dígalo, eso quedó atrás, y ahora usted y yo somos una nueva creación en Cristo. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Eres un maestro, ¿cómo no entiendes esto, Nicodemo? Oh, amable amigo, yo no sé qué cadenas te atan, pero en esta tarde Cristo puede reventar todas esas cadenas que te atan, y Cristo te puede hacer una nueva criatura, y tú puedes andar en el Espíritu como muchos de los que estamos aquí. Y lo que era imposible se hace una realidad. No me vengan a decir que esto ha cambiado. No me vengan a decir que estamos en el siglo XXI y que esto es diferente. No me vengan a decir que es que somos modernos. Es que Cristo no lo fue. Hermano, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Cristo de ayer es el mismo de hoy. Y la vida cristiana es la misma hoy y por siempre será la misma, hermanos. Eso sigue siendo como al principio. Es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es alcanzar una vida nueva en Jesús. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar a un muchacho ahora, a una señora, a un caballero? Y yo no sé si alguien quiere orar, pero yo quiero invitar en el nombre del Señor. Iglesia, ¿usted por qué no se coloca de pie? Yo quiero escuchar una alabanza grande de aquellos que saben que la obra de Cristo sí es una realidad en nuestra vida, hermano. Y como ustedes tienen este programa para los amigos, no sé si alguien quiere venir con un amigo y vamos a orar en el nombre del Señor. Pero aquí está el que rompe las cadenas. Aquí está el que te hace una nueva persona. Aquí está el que nos cambió a nosotros hace años, y algunos hace unos pocos meses o semanas o días quizás. Pero aquí está el que rompe las cadenas. Aquí está el que cambia. Aquí está el que nos enseña a andar en el Espíritu, amados hermanos. Qué bueno ver hermanos que creen en la obra de Dios, los de evangelismo, intercesión, los que hablan del renuevo.
Qué bueno verlos venir acá también y hacer una oración en el nombre de Jesús. Gracias por venir, joven. Gracias por venir, señora, caballero. Yo estoy sintiendo a Jesús en esta tarde aquí. ¿Cuántos sentimos al Señor aquí? Amados hermanos, no hay cosa más linda que esta, saber que Dios obra. Y aunque el mundo no lo reconozca, hay una iglesia que vive en el Espíritu. Y andamos en el Espíritu. Que hemos sido libres, libres, libres. Oh, alabado es el Señor. Lo que ha sido imposible para la religión es imposible para la moral y la justicia humana. Dios lo ha hecho posible en nosotros. Porque la ley del Espíritu es la obra de Dios. Y el maestro de la ley entendió que solo en el Espíritu había salvación para él.